vamos a hacer los ejercicios en esta misma parte, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es resolver algunos ejercicios del ítem 1, 2 y 3. Los que dicen VR no los vamos a hacer porque esas son variaciones con repetición. Bien, no hemos visto aún la parte explícitamente las fórmulas de permutaciones o combinaciones con repetición, pero ustedes los pueden ver utilizando un diagrama de cajas. Deberían no tener muchos problemas con eso. Si tienen cualquier duda con respecto a los ejercicios que vamos a desarrollar, escríbanlo por medio del chat. Entonces, aquí tenemos ya en los primeros ejercicios calcular el valor de cada permutación de 5 elementos, de 4 elementos, de 9 elementos y de 6 elementos. Bien, para esto, ¿qué es lo que ustedes deberían recordar? Deberían recordar que en general, para una permutación de n elementos, el valor de la permutación, que es de cuántas maneras posibles, se pueden ordenar todos esos elementos, es n factorial. Yo aquí anoté algo, bien, me gustaría que ustedes me dijeran si es que se ve o no. Lo anoté. Acá ahora le puse una caja verde alrededor. Díganme si es que se ve, si no, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a la pizarra. Bien, no se ve ya. Gracias María Jesús y Tomás por decirme. Vamos entonces a limpiar esto y vamos entonces a considerar estos ejercicios. Vamos a revisar primero el ítem 1. Si es que ustedes tienen el cuadernillo, como les decía, pueden ir a la página 126. Que es donde estamos trabajando. Bien, ya. Entonces aquí vamos a anotar parte del resumen de nuestra materia, permutación, es el número de maneras en las que se pueden ordenar todos elementos, todos los n elementos de un conjunto. Y el cálculo de las permutaciones de n, que se escribe p de n, es igual a n factorial. Bien. Y el factorial es, como habíamos visto, la multiplicación de 1 por 2 por 3 por bla, 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 por n menos 1 por n. Y cumple con una propiedad muy bacán, que n factorial es n menos 1 factorial por n. Como lo pueden ver de la parte de arriba, bien, porque está parte de acá, todo esto verde que estoy resaltando es n menos 1 factorial. Bien, súper. Eso es entonces, muy resumidas cuentas, lo que vamos a necesitar para resolver el primer ejercicio. Bien, el primer ejercicio nos pide calcular la permutación de 5, permutación de 4 elementos, permutación de 6 elementos y permutación de 9 elementos. Algo que ya hemos hecho varias veces en el curso, así que no vamos a ir demasiado rápido, a menos que alguien de ustedes tenga dudas. Vamos a partir resolviendo la permutación de 4 elementos. Y luego ese lo vamos a usar para resolver las otras, para encontrar el valor de las otras. En este caso, entonces, la permutación de 4 elementos va a ser 4 factorial, o 1 por 2 por 3 por 4, lo vamos a anotar aquí explícitamente, 4 factorial, que eso es igual a 1 por 2 por 3 por 4, y si hace una multiplicación, 1 por 2 es 2, 2 por 3 es 6, y 6 por 4 es 24. Y vamos a usar este numerito entonces, que ya nos lo hemos encontrado varias veces, para encontrar los valores de los otros factoriales. O sea, desde ahí vamos a construir los valores de factoriales más grandes, usando esta regla que está acá. Entonces, asimismo, 5 factorial es 4 factorial por 5, no es necesario hacer toda la multiplicación nuevamente, o sea, 24 por 5, eso es igual a 120, un número que también nos habíamos encontrado varias veces en nuestros cálculos. Luego vamos a tener 6 factorial, que al igual que el 5 factorial, perdón, permutación de 6, que es 6 factorial, que al igual que el 5 factorial podemos decir que es
5 factorial por 6. 5 factorial ya lo tenemos, es 120, y 120 por 6 es 720. Nuevamente un número que ya habíamos encontrado. Y el último es un poco más difícil, porque nos piden las permutaciones de 9 elementos, que son 9 factorial. Y en este vamos a tener que tomar un salto un poco más grande, o sea, hacer 6 factorial por 7 por 8 por 9. Porque en este caso faltan más números para llegar. Y aquí ustedes pueden elegir cómo hacer la multiplicación. Dado que esto va a ser 120 por 7 por 8 por 9. Esto da en realidad un número bastante grande. Si hacemos 120 por 7 primero, nos va a dar... perdón, esto es 720 por 7. No hay que ver 120 por 7. Ahí sí. 720 por 7 da 5040 por 8 por 9. 5040 por 8 es 0,32. Perdón. 5 por 8, 40. 40.320. Y eso por 9. Y eso, según un compañero, da 362.880. Le vamos a creer. Y eso entonces sería el factorial de 9. Eso es entonces el ítem 1. ¿Preguntas sobre esto? Mientras vamos a volver a nuestro libro, el cuadernillo, porque lo que vamos a realizar ahora, en caso de que ustedes quieran adelantarse un poco, son los ejercicios del ítem 2, ¿bien? Dice 2, calcula el valor de cada variación. Vamos a repasar qué es lo que significa también la nomenclatura y cómo está escrito cada uno de esos. Como les dije antes, no vamos a hacer el D porque eso implica variaciones con repetición, y las variaciones con repetición es algo que no vamos a alcanzar a ver. Volvemos acá entonces a la pizarra y vamos a ir a nuestra segunda hoja, donde vamos a anotar aquí variación. Es de cuántas maneras posibles se pueden ordenar m elementos de un total de n. Bien, y siempre consideren que n va a ser mayor que m. Ejemplos de esto va a ser formar palabras, escoger lugares, ordenar en una fila, etc. No son ejemplos de esto, y es la típica confusión, formar grupos. Bien, ¿por qué no es un ejemplo de esto formar grupos? Porque si ustedes forman un grupo con personas A, B y C, es lo mismo que lo forman con personas C, B y A. Entonces estarían contando un grupo de las dos mismas maneras. Esto es una combinación, que sí creo que lo vamos a ver el día jueves. Y la fórmula para escribir la variación, como está escrito en el libro, es
de esta manera acá. La variación de n sobre m, y eso tiene la siguiente formulita. Es n factorial dividido en n menos m factorial. Vamos a ponerlo por acá y esto por acá y la línea de la división. Ya, excelente. Qué bonita fracción quedó ahí. Esa es la fórmula, y tenemos aparte la otra manera de calcular una variación con cajitas. Bien. Necesitaríamos m cajitas. Eso es algo muy importante. Bien, en este caso no se usan n cajitas, se usan m cajitas porque tenemos m espacios que llenar. Vamos a ver un ejemplo entonces de estas dos cosas. Entonces, ejemplos. ¿Cuántas banderas posibles con 3 franjas horizontales de colores distintos se pueden hacer con 6 colores distintos? Bien, vamos a ver entonces esto que hizo un compañero acá. Profe, se ve raro el texto. Espero que ahí se arregle un poco. ¿Qué era mientras estaba escribiendo? ¿Era el texto que estaba escribiendo o algo de antes? Ahora se ve bien, ya. Excelente. Entonces vamos a ver algunas banderas. Que cumplen con esto. Bien, son, como dijimos, 3 bandas horizontales. Por ejemplo, la bandera actual de Rusia tiene 3 bandas horizontales. Esta no sirve porque tiene 3 bandas verticales. La que sí tiene 3 bandas horizontales es la bandera de Alemania, la bandera de Francia, tiene 3 bandas verticales también. ¿Qué otro tiene 3 bandas horizontales? A ver, flags with horizontal stripes. Excelente, aquí tenemos varias más. Esta es la de Hungría, la de Colombia también tiene 3 bandas horizontales. ¿Cuál más podemos reconocer aquí? La de Paraguay, la de Perú, pero tiene color que se repite. Estas son 2 bandas horizontales. Esta es la de Arabia Saudita, si la memoria no me falla. Esa es la de Sudáfrica, creo, no sé, ya. Pero así como ustedes pueden ver, hay varias banderas que tienen bandas horizontales. Aquí hay otras que tienen bandas verticales. Bien, Nigeria, Irlanda, Francia, Italia, Costa de Marfil, Guinea, Mali, Bélgica, Chad y Rumania. Entonces, en esta pregunta tenemos 6 colores distintos para 3 franjas horizontales. Bien, entonces en este caso debemos ordenar 3 elementos de un total de 6. Aquí la gracia es que como distintos, si yo elijo 3 colores y los pongo en un orden distinto, me va a dar una bandera distinta también, así que es válido para este caso, porque se toma en cuenta que tenemos que ordenarlos de cierta manera. En cambio, un grupo puede que no estén ordenados de la misma manera, pero sean el mismo grupo. Bien, entonces aquí el N lo vamos a marcar con... El M, perdón, vamos a marcarlo de un color rojo, porque son
3 elementos, porque nos dicen 3 franjas horizontales, y el total lo vamos a marcar con un color verde, porque tenemos 6 colores distintos para elegir. De un total de 6, por lo tanto, lo que podríamos decir en este caso es que n, mi número mayor es 6, y m, mi número menor es 3. Por lo tanto, la variación a calcular en este caso es una variación de 3 elementos de un total de 6, y eso lo vamos a anotar como 6 factorial dividido en 6 menos 3 factorial. Después voy a poner todos los símbolos entre medio y las líneas de división. Por mientras voy a dejar un poco más simple. Vamos a tener, no hay manera de hacer esto, 6 menos 3 es igual a 3 factorial, y aquí ustedes tienen dos opciones: calcular cuántos son esos valores, o lo otro que pueden hacer es usar el truco que les mostré recién con el factorial de 9, que lo habíamos hecho explícitamente, pero la verdad es que funciona para cualquier factorial, que es que el factorial de un número mayor puede escribirse como el factorial de un número menor por todos los números que faltan para llegar desde el menor al mayor. Entonces, en este caso, vamos a tener esto acá. Vamos a poner aquí un signo igual. El signo igual aquí que me ha cortado espacio. Y ahora dibujar las líneas divisoras. Queda medio chueca, esto queda un poco mejor, esto queda un poco mejor. Esto está chueca también. Ahí sí. Bien, entonces, en este caso, vamos a simplificar, dado que estamos en una fracción, esto con esto, y nos va a quedar solamente sobreviviendo esta multiplicación de acá. 4 por 5 por 6, que es una multiplicación que ustedes pueden hacer a mano sin problema. Eso va a ser igual a 5 por 4, que es 20, y 6 por 20, que es 120. Por lo tanto, se pueden hacer 120 banderas con 3 franjas horizontales de colores distintos. Como ustedes podrían haber hecho esto con el diagrama de cajas, necesitamos m cajitas porque tenemos 3 elementos de los cuales elegir. Vamos a tener entonces esta cajita acá, esta de... ¿Cómo puedo hacer otra? Acá, y el chico. Ya, bien. Así lo voy a hacer así mejor. Y finalmente la tercera, que va a estar por acá. No es lo más elegante, pero funciona. Entonces tenemos 3 cajitas porque tenemos 3 espacios que llenar, cada una de las franjas horizontales. Y vamos a poner entonces en cada una de estas franjas el número de elementos que es posible que llenen esa franja. Para la primera franja vamos a tener 6 opciones. Dado que escogimos un color para la siguiente, para la primera franja, y no se pueden repetir, porque nos dicen 3 franjas horizontales de colores distintos, para la segunda vamos a tener 5 opciones, porque ya escogimos una para el primer color, y para el tercer color vamos a tener 4 opciones, porque ya escogimos para el primer y el segundo color. Y recuerden que cuando tenemos ya estas cajitas armadas, lo que debemos hacer es multiplicar, y 6 por 5 por 4, como ya habíamos dicho, es 120. Así que se llega al mismo resultado de las dos maneras. Les queda entonces como opción para ustedes elegir cuál de las dos maneras van a usar para resolver problemas como estos. Bien, que yo les dije que el permutación y variación es posible resolver de manera más o menos sencilla con este problema. Sin embargo, combinación, que es cuando no importa el orden en el que están, o sea, no es cuando ustedes ordenan elementos, sino que cuando ustedes escogen elementos como para formar grupos, donde da lo mismo si el grupo es
Ágata Mesías, Milena Berrío y Francisco Pizarro, o Ágata Mesías, Francisco Pizarro, Milena Berrío. Da lo mismo el orden en el que están, el grupo sigue siendo el mismo. Entonces, aquí si lo hacemos de esta manera, perdón, estaremos contando más maneras de las que hay. Pero eso se corrige rápidamente. Preguntas con respecto a esto. Vamos entonces a pasar a hacer otro ejercicio en un momento, de los del cuadernillo. Vamos a hacer estos tres, el 2A, B y C. Y son variación de 2 elementos de un total de 5, variación de 6 elementos de un total de 4 y variación de 10 elementos de un total de 8. Ya, súper. Entonces yo les voy a dar unos minutos para que lo calculen y luego volvemos para revisarlo. En este caso, la primera... Perdón. Vamos a ver por acá el texto. En la primera vamos a tener n es igual a 5 y m es igual a 2. Por lo tanto, la variación de... perdón. De 5 sobre 2 se escribe de la siguiente manera. Va a ser 5 factorial dividido en 5 menos 2 factorial. 5 menos 2 es 3. Así que esto va a ser 5 factorial dividido en 3 factorial. Y el 5 factorial lo podemos escribir como 3 factorial por 4 por 5. De manera tal que el 3 se cancele, el 3 factorial, perdón, de arriba se cancele con el 3 factorial de abajo. Movemos esto por acá, ponemos la línea de la división. Esta acá, esta acá y esta acá. Esto lo cancelamos y nos va a quedar solamente 4 por 5, que es 20. Bien, díganme si es que bien llegado al mismo resultado o no. Y por mientras les cuento cómo se llega a lo mismo con diagrama de cajas. Como les había contado, siempre se pone un número de cajitas igual a m, porque m es el número de elementos que vamos a escoger, mientras que el n es el número de opciones que tenemos. Y por lo tanto el n siempre va a ir en nuestra primera cajita. Y una vez que escogemos un elemento para el primero, nos quedan n-1 elementos para el segundo. Así que ahí tenemos ya nuestro diagrama de cajitas y por lo tanto esto va a ser 5 por 4. Que eso va a ser igual a 20. Entonces de las dos maneras llegamos a la misma respuesta. Bien, así entonces ustedes pueden resolver los otros ejercicios. Bien, utilizando la fórmula, utilizando el diagrama de cajas. Esto quiere decir que, por ejemplo, para el segundo ustedes van a tener que poner 4 cajitas y para el tercero ustedes tendrían que poner 8 cajitas. Bien, súper. ¿Dudas con respecto a esta materia? Bien, para pasar a revisar las notas que puse ayer. Creo que por un paso que hice a ustedes no
todo el curso, pero a una porción de ustedes les llegó, perdón, les llegó un correo con los puntajes de una de las notas, no me acuerdo con cuál. Díganme por el chat si es que fue así o no.